lugar, compartir esta enseñanza, ¿verdad?, que el Señor ha traído. Y pues a lo largo de mis 22 años de servicio del Señor, que tengo de conocerlo, siempre anhelé y he anhelado el servirle. Y uno de los pensamientos que siempre ha venido en mi vida, que no sé pues si aquí se ha escuchado, que dice: el que no nació para servir, no sirve para vivir. Y verdaderamente para mí es un privilegio el servir al Señor, porque cuando yo conocí al Señor, un pensamiento bello para mí. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre, siguiendo lo que el hermano Jacob el domingo pasado hablaba, ¿verdad? Vamos a estar hablando siempre sobre el libro de Jueces, ¿verdad? El libro de Jueces dice que es el séptimo libro del Antiguo Testamento y se habla de que es de autor desconocido, pero se dice que fue Samuel quien le dio la forma literaria que hasta hoy tiene, ¿verdad? Su significado, como se da, es una presentación de líderes militares, de civiles y espirituales inspirados por Dios. Este libro nos enseña que el Señor muchas veces permite que su pueblo sufra por las consecuencias por ser infiel a Él. Pero también a través de eso, Él está dispuesto a librarnos siempre y cuando nosotros le pidamos perdón por nuestra falta, ¿verdad? Y miramos que en este libro dice que desde la muerte de Josué hasta el nacimiento de Samuel, el pueblo de Israel se dio a la tarea de ir tras dioses falsos. Y por eso fue que Dios miró tanta esclavitud de su pueblo que comenzó a levantar jueces para que dirigieran a su pueblo. Y ya miramos el domingo pasado que estaba Débora, también Gedeón, y hoy vamos a ver a Yefté. Una de las cosas importantes que también al inicio de esto vamos a ver, dice que la verdad, Yefté dice un celoso sin sabiduría. La verdad central, dice: Yefté hizo una elección desafortunada y una promesa a Dios que al cumplirla tuvo que encarar las consecuencias de su decisión. El material bíblico devocional que vamos a ver dice Jueces 11 del 1 al 6. Pero el material bíblico completo es Jueces 11 del 1, 12, 7. El texto para memorizar y aplicar a la vida dice: hoy hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es un camino de muerte. Proverbios 14, 12. Algunos dicen, a manera de introducción, algunos añoran aquellos tiempos en los que la palabra enseñada tenía fuerza de ley. Eran tiempos en los que se hacían negocios sin documentos escritos. La palabra tenía valor. Eran tiempos en los que las personas podían faltar a cualquier cosa menos a su palabra. En la palabra estaba la honra y en la honra iba la vida misma. El estudio para hoy trata de uno de esos hombres para quienes la palabra empeñada constituía una ley irrevocable. Yefté, un hombre de bien y honestidad irreductible, había hecho un voto a Dios. Paradójicamente, ese voto había quedado ligada indisolublemente a su victoria y su tragedia. Este hombre celoso pero sin sabiduría fue presa de sus propios juramentos. Pero no solamente la vida de Yefté, ligada a la promesa que le había hecho Dios, tenía en su vida algo que le había marcado, algo que tenía él, era una herida en su vida, porque primeramente nació de una relación no de amor, de matrimonio. Su padre, Galaad, era un hombre casado, que tenía una familia, pero su madre era una mujer, no decir su palabra como despectiva tiene, sino que digamos su madre era una mujer de la noche. Y en esa relación que tuvo
el padre con esta dama, nació Esther. Pero curiosamente miramos de que también no solamente él pudo haber nacido, que siempre la madre cuando se separa del varón siempre se lleva a su hijo. No dice si la mamá murió, si la mamá lo abandonó, simplemente su padre lo llevó a vivir a su casa, ¿verdad? A la casa de su familia. Pero también miramos a una esposa, una madrastra, que también ella, frustrada por la infidelidad de su esposo, estaba marcada. No digamos los hijos de este matrimonio, que viendo que llegaba otro miembro de la familia, pensaron y dijeron, este viene a quedarse con los bienes de nosotros. Y prácticamente la misma familia y el mismo pueblo lo desecharon, lo sacaron de su pueblo. Entonces miramos que este hombre, prácticamente él estaba con un resentimiento en su corazón. Se fue de allí a otro pueblo, pero dice que el resentimiento es una de las cosas que cargamos todos los seres humanos muchas veces cuando hemos sido marcados, hemos sido heridos, hemos sido traicionados, hemos sido maltratados y abusados, abuso de autoridad, abuso de la familia, maltratados por la familia, heridos por tantas cosas que nos suceden en la vida cotidiana. Y vamos a ver, dice en el primer punto, la reivindicación del tiempo. ¿Cómo se da esta reivindicación? A través de la historia. En Jueces 11, del 7 al 10. Dice, pero Esther respondió a los ancianos de Galaad, ¿no sois vosotros los que me odiaste y me echaste de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora cuando estáis en aflicción? Los ancianos de Galaad respondieron a Esther, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y combatás contra los hijos de Amón. Sea nuestro caudillo y el de todos los habitantes de Galaad. Entonces Esther dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que combata contra los hijos de Amón y el Señor los entregue en mis manos, yo seré vuestro caudillo. Y los ancianos de Galaad respondieron a Esther, el Señor sea contigo entre nosotros si no hacemos como tú dices. Aquí podemos observar que Esther era un hombre, en estos 4 versículos, con una actitud bajo un juramento solemne. Pero también este hombre no mostró orgullo, sino que verdaderamente estaba diciendo que sí había victoria, pero que la victoria y el crédito se lo daba a Dios al hacer su promesa. Y dice, parece ser que la adversidad y el infortunio acrisolan las virtudes humanas y temperar en el carácter de los hombres. Y Esther, hijo de Galaad y de una prostituta, había sido desterrado de sus medios hermanos para desecharlo. Al huir de ellos fue a parar a tierra de Top, y al parecer no le fue muy bien allí. Anduvo en compañía de hombres ociosos, para quienes presumiblemente se había convertido en jefe. Andando el tiempo, los amonitas declararon la guerra a Israel. Los hermanos de Esther se vieron en la penosa necesidad de recurrir a su menospreciado hermano para solicitar su ayuda y dirección. La historia y el tiempo se encargan siempre de reivindicar a los menospreciados de la tierra, y Esther fue claramente reivindicado por la historia. Es claro que Dios había dispuesto las cosas de modo que la historia tomara ese rumbo. No olvidemos que Dios es el Señor de la historia, el soberano de los tiempos y el dueño de la creación. Dios, ante la necesidad imperiosa de su pueblo por un caudillo, lo que condujera a elegir a Esther. Y Esther responde a sus hermanos honrando a Dios al anticiparse, dándole el crédito a Dios por la victoria. La adversidad acrisola el carácter de los hombres al dotarlos de humildad. Y Esther prueba ser un hombre humilde y temeroso a Dios. A un hombre así, la victoria no podía darle esquiva. Los hermanos de Esther en tiempo atrás habían cometido el error de expulsarlo de su seno, ahora daban prueba de
ponderada sensatez y perspicacia como su jefe. La soberbia inquebrantable es el peor estigma del hombre. Puede llevar en su corazón el orgullo que cede el comienzo de una auténtica liberación. Dice que cuando el hombre que emprende una tarea anticipando un buen éxito, atribuye el éxito y el poder a Dios, está dando lugar que otros creyentes en la palabra se unifiquen a la obra que el mismo Espíritu da dependencia de Dios. O sea que cuando nosotros le damos el crédito de todo lo que hacemos, de todo lo que buscamos, de todo lo que anhelamos, se lo damos al Señor, sin llenarnos de ese orgullo de decir que yo puedo, que yo no necesito a Dios, pero sí siempre que tenemos un problema, ¿a dónde recurrimos? Buscamos a Dios, porque Él es el único. Y verdaderamente Dios es el que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Él es el único que está dispuesto a darnos la mano cuando nadie cree en nosotros. Y verdaderamente yo he visto su mano desde que yo tengo de conocerlo a Él. Y como decía, en mi país, pues, una moneda de 25 centavos no es nada. Y en mi país yo decía, nadie daba ni 25 centavos por mí, por la persona que yo era. Pero sí hubo una persona que me dio la mano, que me extendió su mano, y ese fue el Señor, que creyó en mi verdadera decisión de darle a Él la gloria y la honra, porque uno de los pasajes bíblicos que sin conocerlo vino a mi vida dice en Proverbios 3, capítulo 5 y 6, dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y muchas veces eso es lo que necesitamos. Creer con nuestro corazón que Dios todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Solamente es creer y confiar y apartarse de lo que estamos haciendo. Dice que el pueblo decidió por voto personal confiar en este hombre. Una persona que fue desechada por ellos mismos, que lo sacaron del seno de su familia, que hicieron de este hombre que no creía en él, que era como algo desechable. Pero hay un pasaje que dice: lo vil y menospreciado de este mundo usa Dios para avergonzar a los sabios. Y muchas veces la gente se cree más sabia. Muchas veces miramos personas que andan en la calle y son personas que también necesitan del amor de Cristo, pero no somos con ese amor de Cristo hablarle de la palabra, darle un abrazo y decirle: Cristo te ama. Lo que Él hizo por mí lo puede hacer por vos. Y eso es lo que necesitamos. Dice que esta actitud demuestra que aquel hombre era temeroso de Dios. Y muchas veces tenemos temor al hombre, pero no tenemos temor de Dios. Y estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan, pero sin temor. Vamos, dice, como el buey al degolladero, tras la muerte. Discúlpeme, un pick-up gris Toyota Tacoma está estacionado mal. También su van necesita moverlo porque está estacionado donde no es estacionamiento. Ahí disculpen, pero pues, no, el encargado de aquí no está. Disculpen. Así que Dios determinó en su camino la realización de un plan divino para que fue de Israel. Todos tenemos
un plan y un propósito en las manos de Dios. Pero muchas veces desconocemos ese plan y ese propósito porque no nos acercamos a Dios, porque no lo buscamos. Buscamos a Dios solamente cuando tenemos necesidad. Buscamos a Dios cuando tenemos un problema. Buscamos a Dios cuando necesitamos un beneficio. Estamos bien, tenemos un buen trabajo, tenemos un buen salario, estamos sanos, tenemos casa, tenemos buen vehículo. Estamos bien, no necesitamos a Dios. Ese es el pensamiento del ser humano. Pero solamente recurrimos cuando viene la enfermedad, cuando el hijo se va tras la droga o se va de nuestra vida. Y son momentos en que uno debe siempre, como decía el pastor, clamar. Y la palabra del Señor nos enseña que dice orar sin cesar. Siempre, en todo tiempo. Donde estemos, al mediodía, en la mañana, en la noche, en el trabajo, en el carro, donde andemos. Hay que estar siempre perseverando, creyendo que para Dios no hay nada imposible. Solamente es creer y confiar de que todo Dios nos va a dar la respuesta. El segundo punto dice la confirmación y el voto. Jueces 11, 29 al 31. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Yefté, quien pasó por Galaad y Manasés. Y de ahí pasó a Mizpa en Galaad, y de Mizpa en Galaad fue hacia los hijos de Amón. Y hizo un voto al Señor diciendo: si de veras entregas en mis manos a los hijos de Amón, cualquiera que salga a la puerta de mi casa a mi encuentro, cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Una decisión apresurada, porque nunca pensó qué es lo que iba a suceder, pero él ya había honrado su palabra y él le había dicho al Señor: quien salga primero de mi casa, te lo voy a ofrecer en holocausto. Algo bien difícil, sin pensar. Y entonces dice: Dios confirma ahora la elección de Yefté para conducir a su pueblo en este hito histórico mediante su espíritu. Si la historia reivindica a Yefté mediante sus propios hermanos, el Señor de la historia lo reivindica por medio de su espíritu. El pueblo de Dios necesita urgentemente de hombres íntegros como Yefté, confirmados plenamente por el Espíritu Santo. Solo así la palabra de verdad será plenamente honrada y proclamada, sin oscuros compromisos que le impiden fluir libremente para la liberación de los cautivos. Ante la evidencia de la aprobación es objeto de parte de Dios, Yefté se apresura a formular un voto a Dios, mostrando de nuevo el temor de Dios presente en él, pero también su falta de sabiduría. Se plantea así para Yefté el fermento de su enorme tragedia. En el voto ofrece a Dios el sacrificio de la primera persona que salga a recibirlo después de la victoria que Dios le propicia frente a los amonitas. Este tipo de sacrificio humano estaba prohibido por el Señor. El entusiasmo por la inminencia de la victoria le hizo perder a Yefté la proporción de la realidad y la magnitud del compromiso que estaba adquiriendo. Su promesa de ninguna manera agradaría a Dios, cumplida o no, pues Dios es Dios de vida, no de muerte. Yefté no tenía derecho a disponer de una vida humana, con promesa o sin ella. Se trata de su hija o de otra persona. La promesa de Yefté ignoraba el carácter santo de Dios y su peregrina decisión le golpeó el corazón sin remedio. El haber hecho un voto apresuradamente ante el Señor revela que Yefté tenía respeto hacia él. Y cuando había vivido por años con gente pagana, pero aún así, viviendo con ese tipo de gente, él reconocía que había un Dios y verdaderamente declara que el Señor lo había escogido a él como una persona a quien él
iba a levantar de entre medio de su pueblo para ponerlo sobre juez. Fue un hombre que decidió acogerlo para bendecir a Israel. Dios necesita que su pueblo sea íntegro, sean personas intachables, seamos personas que cuando nosotros damos una palabra, sepamos la palabra que le vamos a dar al Señor. Dios necesita que seamos personas que le sirvamos con nuestro corazón. Aún en medio de la necesidad, de los problemas que tengamos, Dios es fiel. Dios necesita que su pueblo sea confirmado plenamente por el Espíritu Santo. Muchas veces, allá en mi país, pues, si una persona no habla en lengua, es que no tiene el Espíritu Santo. Y yo, pues, hablando con el pastor a través del discipulado, pues hemos diferido de eso, pues, de que el Espíritu Santo viene en el momento que usted es una persona recta, una persona que está sometida a la palabra. El Espíritu, usted tiene el respaldo del Espíritu Santo cuando usted está haciendo lo recto y lo correcto delante de Él. Como decía mi suegro, no solamente aparentarlo, sino que hacerlo. Porque Dios está en todos lados. Nosotros no estamos en todos lados. Nadie nos puede ver de lo que estamos haciendo. Pero sí Dios nos mira. Dios sabe cuando andamos rectos, cuando estamos haciendo lo correcto, cuando estamos hablando con la verdad, cuando estamos mintiendo, cuando estamos agarrando algo que no nos pertenece. Todas esas cosas van detrás, como decimos, de dioses ajenos. No le estamos sirviendo al Dios, porque Dios quiere que seamos íntegros delante de Él. Porque la visión de Dios es la que tiene el éxito. La visión del mundo le plantea otro esquema que no es el de Dios. Y muchas veces queremos que, más en esta ciudad, pues, yo me decía alguien, hey, ya conocí todas Las Vegas. No, no necesito conocer todas Las Vegas. Yo solo necesito conocer 3 cosas. El camino a mi trabajo, el camino a mi casa y el camino a la iglesia. Son 3 lados que yo tengo que conocer bien. Rumbo al trabajo, rumbo a la iglesia y rumbo a mi casa. Más nada. Porque eso es lo que yo quiero. No quiero andar. Y solamente una vez fuimos a conocer allí aquel montón de luces y cosas allá, no sé ni por dónde es, porque yo no conozco, pues. Pero sinceramente es algo que anhelo en mi corazón, es servirle al Señor con todo mi corazón, darle lo mejor, porque decía yo, si le di al chamuco, decía yo, tanto tiempo de mi vida, ¿por qué en los últimos días de mi vida no se lo voy a dar al Señor? ¿Verdad? Porque dice que el diablo paga mal al que bien le sirve. Y si nosotros queremos hacer lo recto y lo correcto, tenemos que servirlo con todo nuestro corazón, anhelar esa pasión por las almas, esa pasión por su palabra, esa pasión por aquellos que necesitan conocer verdaderamente el amor de Cristo. Dice, si me ayudan a buscar dos pasajes, uno en Filipenses 4, 8 y 9 y Gálatas 3, 23, del 2 al 3. Filipenses 4, 8 y 9. Filipenses 4, 8 y 9. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendéis y recibís y oís y vestéis en mí,
Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Vivir en una santidad pura. Siempre regocijarnos en Él. Siempre hablar con la verdad. Siempre. Yo le doy gracias al Señor por mi esposa, porque ha sido como digo yo ahora en mi Débora. Ha sido la mujer que siempre me ha impulsado aún me decía ella, mira, yo sé que vos podés, yo sé que vos sos inteligente, vas a ver que lo vas a lograr, meterte a estudiar y vas a ver que... No, me decía, yo sé que yo ya no estoy con la mente que tengo como más de 18 años de estudiar, no, vas a ver que vos podés, hombre, vos podés, mire, y hasta que lo logré. Claro, con la ayuda del Señor primeramente, ¿verdad? Y con el ejemplo de ella ha sido muy satisfactorio, porque no todas las mujeres empujan, no todas las mujeres quieren porque que el hombre se prepare, o el hombre no quiere que la mujer se prepare. Vivimos en un mundo cerrado de la mente, que muchas veces eso no permite, aún estando juntos en el Señor, hay luchas internas, como matrimonio. No creo pues que no haya uno, si no fuera así, no fuera como pasan las cosas, ¿verdad? Siempre en una pareja hay un fuerte y un débil, ¿verdad? Como decíamos la vez pasada, yo decía, ella es una, bueno, se me fue la idea, pero el Gálatas 3, Gálatas 3, ¿quién lo tiene? 3:20. 3, no, Gálatas 3, 2 y 3. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Son cosas que, como les decía, Dios permite. Dios nos ha dado libre albedrío. Y Dios hace muchas veces que uno tome su rumbo. Pero Dios permite hasta cierto punto. Y después lo jala con cuerdas de amor. Porque no quiere que nos perdamos. Y recibimos la fe a través del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos... Por eso lo dejó como el consolador, como el ayudador que tenemos. Como esa luz que en medio de las tinieblas, ahí está parpadeante. No, por ahí no. Por aquí. Y si nosotros no hablamos, no predicamos su palabra, dice que hasta las piedras van a hablar. No me acuerdo cuál es una historia de aquel hombre que iba en el burro. El burro habló. Galaad. ¿Y por qué? Porque el hombre lo azotaba y lo azotaba para que él no miraba al ángel, pero el burro sí lo miraba. Y hasta que le dijo, y el burro habló. Entonces no esperemos que eso nos suceda a nosotros. En el punto 3, miramos ahora, dice, una victoria con sabor a tragedia. Jefté, dice, fue hacia los hijos de Amón para combatir contra ellos. Y el Señor los entregó en su mano. Él les causó una gran derrota desde Aroer hasta la entrada de Minín, 20 ciudades, y hasta Abel Keramín. Así fueron sometidos los hijos de Amón por los hijos de Israel. Entonces Jefté llegó a su casa en Mizpa, y he aquí que su hija salió a su encuentro, con pandero y danza. Ella era su única hija. Aparte de ella, no tenía hijo ni hija. Sucedió que cuando él la vio, rasgó su ropa y dijo: ay, hija mía, de veras que me has abatido y estás entre los que me afligen. Porque he abierto mi boca ante el Señor y no podré retractarme.
Señor los entregó en sus manos. Aquello fue una verdadera epopeya victoriosa para ellos. Dios los había elegido. Cuán generosamente la historia se había encargado de retribuir a Yefté todos los sufrimientos y penurias. Cuán grandemente se había mostrado la gracia de Dios para con este desechado por los hombres. Siempre ha ocurrido así. Con razón aquel apóstol advierte: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Más bien, lo débil del mundo Dios ha escogido para avergonzar a lo fuerte. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de Dios. Y eso lo miramos en 1 Corintios, capítulo 1, del 26 al 29. Pero cuando Yefté se disponía a saborear el manjar de la victoria, en compañía de sus seres queridos, he aquí que su hija salió a recibirlo con panderos y danza. Jueces 11:34. Yefté, el hombre íntegro y honesto, pero ignorante de carácter de Dios, y ligero para proferir votos a Dios, había caído en el lazo de su propia ligereza. Qué victoria más trágica, qué recibimiento más amargo. Su hija salía radiante de dicha a recibir el padre triunfante, y el hombre de palabra a la cual nunca faltaba. Ahora tendría que cumplir ineludiblemente su voto. Miramos que aquel hombre que había sido menospreciado por su pueblo, el indigno, Dios lo había escogido como un instrumento de bendición para él. Cuando el pueblo de Dios se somete a Dios, el Todopoderoso solamente pone a sus pies a sus enemigos. Digamos que aquí él conquistó 20 ciudades y Dios se las puso en sus manos. Dios ganó una gran e importante victoria para Israel por medio de Yefté. Él superó la amargura, porque cuando venimos a Cristo, ¿cómo venimos? Venimos destrozados, desbaratados, heridos, chollados, como decimos muchas veces, inservibles. Más aún, pues, lo que hemos andado más en el pecado. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos sana, Él nos limpia, Él nos fortalece, Él nos llena de amor, Él se lleva toda amargura, toda preocupación. Para mí Él es todo. Yo siento que pues Él ha llenado todos esos vacíos, todas esas raíces de amargura que yo tenía. Aún cuando yo venía de Nicaragua para acá, venía con una, ¿cómo se dice? Algo en mi corazón que me traía abatido, porque recién había muerto mi madre y había dejado a mis hijos, a mis nietos, y venía con una cosa fea, pero yo venía luchando y siempre le decía al Señor: Señor, dame fuerza, Señor, dame fuerza, ayúdame, yo no quiero desviarme. Y algo pues que yo nunca había hecho, sinceramente nunca había hecho algo así. Yo salí con mi esposa y desde que salimos de allá de Nicaragua, nosotros ofrecimos un ayuno. Señor, yo le digo a mi esposa, nunca tuvimos una luna de miel, pero le digo yo, en este camino, este va a ser la luna de miel que nosotros vamos a ir conociendo todos esos países que vamos a ir pasando, le digo, como que vamos a ir en una aventura. Pero ofrecimos un ayuno y le dijimos: Señor, te ofrecemos este ayuno, Padre, hasta que lleguemos allá. Vamos a llegar en victoria, porque tú nos lo vas a dar. Y llegamos, hermanos, hasta aquí y entramos aquí en ayuno y con el pensamiento de servirle al Señor.
de servir en su obra. El pueblo de Israel fue sometido por 18 años ante los filisteos y los amonitas. Y ya cuando ellos miraron que ya no podían, porque siempre estaban tras dioses ajenos, clamaron a Dios. Y dijo a este hombre. Pero miramos que este hombre había hecho un voto al Señor. Había dado su palabra. Porque era un hombre que pensaba que dando su palabra no había vuelta atrás. Dice, le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Es glorioso y es bendición darle al Señor nuestra palabra de firmeza, de gratitud, de servicio. Y ese debería ser la palabra que cualquier seguidor de Cristo o cualquier cristiano debería tener en su corazón. Hemos confesado la fe, ¿verdad? Hemos declarado que somos seguidores de Cristo, somos discípulos de Cristo y hemos alabado a Dios, pero no podemos retractarnos en los tiempos difíciles de nuestra fe. Si somos perseguidos, no nos podemos retractar que somos cristianos. Si nos avergüenzan y se ríen de nosotros, no podemos retractarnos que decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Porque hemos decidido seguir a Cristo. Hemos dado nuestra palabra al Señor. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Porque dice ahí una canción que dice, he decidido servir a Cristo. ¿Quién tomó la decisión? Dios. Quien hace lo que quiere, no permite su crecimiento. Muchas veces no tenemos crecimiento espiritual porque andamos divagando, como el pueblo de Israel 40 años en el desierto. Pero este hombre, un dolor en su corazón, que su única hija que él tenía saliera al encuentro cuando él venía victorioso, a festejar la victoria que Dios le había dado en sus manos para que saliera su hija a recibirlo. Dice, tal vez algún perro, alguna gallina iba a salir ahí para sancocharla, ¿eh? Pero no, fue su hija. Y es un dolor profundo perder a una hija, perder un hijo. Pues, nosotros pasamos por una experiencia así con un hijo de nosotros, pues recién, con mi esposa, pero también eso el Señor lo mantiene a uno con esa fuerza, con esa fe de que Dios siempre permite muchas cosas en nuestra vida y las permite para probar nuestra fe, para ver de qué materiales somos hechos. Y es una fe que tenemos que tener, porque dice, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por fe, nosotros creíamos que íbamos a llegar aquí sanos y entramos. Por fe estamos creyendo que nuestras hijas van a estar aquí con nosotros en el próximo mes. Amén. Estamos creyendo que lo que estamos viendo en Laflin se va a cumplir esa promesa. Que todo lo que se está haciendo allí va a ser de bendición para muchas almas que no conocen a Cristo. Se ha visto la mano de Dios, hemos visto la mano de Dios. Pero este hombre, a pesar de su victoria, a pesar de lo que había hecho, que Dios era un instrumento de Dios en su mano, al final tuvo que perder a su hija. Y su hija le dice, papá, yo sé que le diste tu palabra a Dios, tienes que cumplir. Solo dame 30 días para ir con mis amigas sobre los montes a llorar mi virginidad. Y el papá le concedió ese deseo
de irse esos 30 días con sus amigas. Y yo me ponía a pensar, esa hija por allá con sus amigas llorando, que sabía que iba a ser sacrificada, pero también aquel padre que estaba allí pensando en qué hice, por qué abrí mi boca, por qué hablé lo que tenía que hablar, por qué yo estaba haciendo lo que no tenía que hacer. Y eso que fue un tiempo difícil para él. Pero bueno, a partir de ahí pasó lo que tuvo que pasar y pues Yefté se convirtió en el 9º juez del pueblo de Israel y pues para la gloria y honra del Señor, le doy gracias al Señor pues por este tiempo maravilloso que me ha permitido compartir este estudio. Y al final dice que tenemos 4 preguntas. Dice, indique 2 rasgos sobresalientes del carácter de Yefté. Yo tengo 2, no sé la diferencia que tienen ustedes, pero dice que yo tengo que era un hombre valeroso y un hombre esforzado. Díganme. Humilde y temeroso de Dios. Si alguien tiene otro. La segunda pregunta dice, señale el fundamento de la victoria de Yefté. Para mí un fundamento de victoria es buscar a Dios con todo el corazón. Creer que lo que usted le pida, si es su propósito, si es su plan, porque Dios no le va a dar algo para que usted se pierda. Dios le va a dar algo conforme a su propósito. Le va a dar conforme a su fe, pero solo hay que creer. Indique a su juicio, dice la tercera, indique a su juicio las 2 virtudes más importantes en un predicador contemporáneo de la palabra. ¿Cuál podrían ser esas virtudes? 1, para mí, íntegro. Ser una persona temerosa de Dios. Para mí. Todos tenemos diferencias, ¿verdad?, de opiniones. Y la cuarta dice, ¿qué cree usted que debería hacer hoy para recobrar el valor de la palabra empeñada? Integridad, honestidad. Son 2 cosas importantes. Y yo me reía porque me dicen, bueno, ¿va a trabajar el sábado? Sí, yo voy a venir. Claro, uno está con ganas de trabajar, ¿verdad? Y en la mañana, ay, Señor, yo no voy a ir. Pero viene a mí la palabra que yo digo, no sé, yo voy a ir. Y ya me levanto, ya me visto y ya me voy. Porque he aprendido a ser un hombre de palabra. Y muchas veces ya dicen, me decía una señora, yo necesito a una persona que sea puntual. Allá en Nicaragua usted le dice a alguien, a las 8:30, y llega a las 9. Y entonces me dice esa señora, lo espero, me dice, a las 8 en punto aquí. No se preocupe, lo que aquí voy a estar. Y entonces yo llego, 20 para las 8. Entonces digo, vengo a buscar las fulanas de tal, así. Entonces ella la llama y entonces ella la señora, mire, me dice, lo felicito. ¿Por qué? Porque es el primer nicaragüense con el que trabajo, me dice, que está antes de la hora que yo le indiqué. De ahí todos han venido, me dice, a la hora que no. Pero le agradezco, pastor, su oportunidad que me dio de compartir esta palabra y espero pues que hayamos aprendido algo, que no hayamos estado aquí como dice la visión del pescado, que dice que está con los ojos pelados y la mente en otro lado. Pero verdaderamente para mí ha sido un gran privilegio compartir esta palabra y pues sí, algo como que me introducí en este personaje de la Biblia y pues
Esto viene más a fortalecer mi anhelo, mi deseo de siempre de darle mi palabra, de entregar al Señor al servicio del Evangelio. Muchas gracias. Bueno, si no te Gracias, pides, hermano. Gracias, mi hermano Eduardo. ¿Cuántos se gozan con la enseñanza? Hoy fue una bendición, ¿verdad?, de escuchar al pastor Jorge, a mi hermano Eduardo. Gracias por el descanso que me conceden. Iba a tomar vacaciones aprovechando. Creo que la palabra siempre llega en el momento adecuado y cubre toda necesidad de nuestra vida. Siempre hemos creído que esta palabra, ¿verdad?, aquí es donde tenemos el conocimiento y la aplicación de ella. El llevarla a la práctica, esa es la sabiduría. Por eso la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el temor de Jehová. Así es que, mis hermanos, yo creo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y la sabiduría es como el pan diario de cada día. Es algo que debemos todos los días pedirle al Señor, que podamos tener la fuerza para aplicar ese conocimiento en nuestra vida diaria práctica. Porque podemos ser sabios un día y podemos no ser sabios otro día, aún con el conocimiento que tengamos. Por eso le digo que la sabiduría es como el pan diario, ¿verdad? No recuerdo quién habla, el pastor anoche decía acerca del hombre más sabio, Salomón, ¿verdad? Que él hizo todo y dice que él seguía siendo sabio, ¿verdad? Y entonces, aún el hombre considerado más sabio en la Escritura, llegó a tener sus momentos de no ser tan sabio, ¿verdad? Y entonces nosotros necesitamos siempre de esa sabiduría para nuestro diario vivir, y que nuestro sí siempre para el Señor sea así. Y el mismo hombre sabio, Salomón, escribe y dice que cuando le prometas algo a Dios, que lo cumplas, porque es mejor no prometer para que no tengas que cumplir, y prometer y quedarle mal. Dios es un Dios de su palabra, amén. Así es que todo lo que le prometemos, Dios lo toma, ¿verdad? Lo considera y nos da la oportunidad también de poder ser leales a Él. Así es que vamos a orar para despedirnos, hermanos. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das hoy, Señor, de poder seguir respirando en esta tierra, y sabemos que tienes propósitos. Ayúdanos, Señor, a descubrirlo, los que todavía no sabemos, ayúdanos a cumplirlo, Padre Santo, buscando siempre primeramente tu reino y tu justicia, sabiendo, mi Dios amado, que tú tienes el control de todas las cosas y que tú añades, Señor, a nuestra vida todo aquello que sabes que necesitamos. Muchas gracias te damos. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de mis hermanos. Nos vamos fortalecidos, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder seguir llevando este mensaje, esta palabra, que no solamente es para nuestra vida, sino es para compartirla con otros más. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. A las 5 de la tarde estamos empezando nuestro servicio en esta tarde. No se lo pierdan.